Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues gracias por venir, por estar acá, venirme a escuchar algo diferente. Entonces mi nombre es Carlos López, yo soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en sistemas, pero toda la vida me han encantado los malabares. Entonces lo que les voy a hablar hoy es un poquito de el estudio que yo he hecho durante mi vida de pues ciencias y de los malabares. Entonces la idea es que les voy a presentar los malabares desde otro punto de vista. Vamos a ver los malabares desde un punto de vista, digámoslo, científico. Eso. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver un poquito de por qué vamos a introducir malabares o por qué a mí se me ocurrió hablar de esto. Vamos a ver un poquito de historia de las tres cosas que quiero tocar acá, que son malabares, matemáticas y algorítmica, de esas tres cosas. Vamos a ver cómo los malabares tienen que ver con la matemática. Vamos a ver cómo los juegos de malabares se pueden representar por medio de patrones o ritmos de juego. Vamos a ver entonces los números y los malabares, su relación más, pues con un poquito más íntima. Vamos a realizar pruebas matemáticas sobre esas representaciones, van a ser supremamente sencillas. Vamos después a ver cómo con la algorítmica podemos hacer algo relacionado con los malabares. Y pues todo eso se va a resumir en un programa de computador, en un software. Yo tengo acá un objeto que nos sirve para cambiar las... Entonces, ¿por qué los malabares? Entonces, en el 95 se publicó un artículo en una revista americana que se llama Scientific American, que se llamaba Las matemáticas de los malabares. En ese artículo, de ese artículo saco esta cita, que dice que los malabares son lo suficientemente complejos para tener propiedades interesantes, pero lo suficientemente sencillos para poder modelar estas propiedades. Entonces eso es como lo que motivó a unos científicos de ver los malabares desde otra perspectiva. A hoy los malabares han sido utilizados para muchísimas cosas, entre las cosas científicas, para el movimiento humano. Entonces en las investigaciones de la coordinación de las extremidades y los ojos se han estudiado bastantes. Para la robótica, lo que se llama el control mecánico en tiempo real, en poder hacer que un robot mueva, por ejemplo, una extremidad dependiendo de la ubicación de un objeto. Y pues las matemáticas de los malabares tienen varias propiedades numéricas supremamente interesantes, que es las que vamos a ver. Y pues los malabares se ven supremamente chéveres, entonces me gusta mucho. Esto no cambia. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos una ilustración, las primeras ilustraciones o las ilustraciones más antiguas de lo que son malabares. Es un dibujo de la 15ª tumba en Beni Hasan, de un príncipe que pues es desconocido, pero lo que quiero que miren es la fecha. Eso es más o menos en el periodo del Imperio Medio, de 1994 a 1781 antes de Cristo. Entonces los malabares están hace rato. Los malabares en esa época, al parecer, se utilizaban como entretenimiento para como la élite, ¿sí? Siempre fue o siempre ha sido un saber del pueblo. Es decir, a hoy nosotros vemos los malabares que se hacen en la calle y se hace la típica de pasar después el sombrerito para recoger algo. En esa época se hacía igual, pero la élite llamaba a los mejores. Entonces los mejores después en la Edad Media, que eran los bufones, iban y se presentaban ante los reyes o ante sus altezas. Y hoy pasa lo mismo, los buenos se los lleva la élite, los buenos ahora pues se van para el Circo del Sol. Ahora, ¿qué es esto? Esto es un poco de historia de lo que son las matemáticas. Esto simplemente quiero que miren la ilustración, es de algo que se llama el Plimpton 322, es una representación supremamente antigua encontrada en 1800, que data de 1800 antes de Cristo, en Babilonia, donde se ve que es algo que tiene carácter matemático, donde se ven como tablas de números. Entonces quiero que veamos la relación de las fechas. Esto es 1800 antes de Cristo, que como cuadra con el tiempo de la primera ilustración de los malabares. Bueno, de la algorítmica, esto es algo muchísimo más nuevo. La palabra data más o menos del siglo IX, donde un matemático persa se refería a algoritmo, a las reglas aritméticas para los números arábicos. Después, con la traducción que se le hizo a esa palabra en Europa y en el siglo XVIII, ya se introdujo la algorítmica para el estudio de muchísimas más cosas. Hoy en día la manera más sencilla de ponerlo es decir que es una secuencia de instrucciones para solucionar un problema. ¿Y cómo lo representamos nosotros? Con un diagrama de flujo, por ejemplo. Este es un problema
que qué pasa cuando un papá no le enciende el computador. Entonces, si no prende el computador, hay que preguntarle que si el computador está conectado o no, ¿cierto? Si no está conectado, pues conéctalo. Si vuelve y no le prende, preguntamos si está conectado. Si sí está conectado, pues la solución es comprar un nuevo computador. Entonces, por medio de estos diagramas de flujo podemos representar lo que es un algoritmo. Nosotros siempre, pues desde chiquitos trabajamos con algoritmos sin saberlo. Los algoritmos son la base de la programación y nosotros sabemos programar desde chiquitos. Algo que sabemos hacer todos es amarrarnos un zapato. El problema, bueno, todos deberíamos saber cómo amarrarnos un zapato, pero el problema de amarrarse un zapato es solucionado con un algoritmo. A uno siempre le dicen desde chiquito, cruce los dos cordones, haga una bolita, pase el otro cordón, haga otra bolita. Eso es lo que es simplemente un algoritmo. Y esto pues es como una ciencia un poquito más moderna que las dos cosas que vimos anteriormente, las matemáticas y los malabares. Entonces vamos a ver un poco de historia a través de, pues desde hace rato se han venido estudiando los malabares desde la ciencia, pero en 1903 es la primera referencia que hay de un trabajo científico de un psicólogo que se llamó Edgar James Swift, donde él documentaba qué tanto se demoraban sus estudiantes o sus prospectos, como se llame, para aprender a lanzar dos objetos con una mano. Eso es como lo más antiguo que tenemos del estudio de los malabares. Después, bueno, ya mucho más adelante, en 1940, ya nos damos cuenta que los computadores ya están siendo utilizados para calcular la trayectoria de los objetos que son lanzados por medio pues, de ecuaciones físicas. En ese mismo año se crea pues, la Asociación Internacional de Malabaristas, algo para tener en cuenta. En el 70 ya empezamos a ver los malabares desde un punto de vista matemático y físico. En MIT, el ingeniero eléctrico y matemático Claude E. Shannon crea entonces su primera máquina que hace malabares, lo pongo entre comillas, ahorita lo vamos a ver, pero crea un teorema matemático que le permite a él después seguir trabajando con eso y crear realmente una máquina que hace malabares sola. Estos son los dibujos de las máquinas que les digo. La de arriba fue la primera que él hizo. Son unos payasos que tienen objetos para hacer malabares, que son aros, bolas y lo que se llaman clavas. Y todos esos objetos están ligados a un mecanismo. O sea, se ve que como si jugaran, pero todos están hilados a un mecanismo. Esta de acá abajo ya es la primera máquina que hace malabares sola, que la hizo en 1983. Es una máquina que hace malabares, pero ayudándose de la gravedad. ¿Qué quiero decir con eso? No hace malabares hacia arriba, sino hacia abajo. La mecánica de hacer malabares hacia abajo y hacia arriba es exactamente igual. Entonces él tiene dos brazos, los cuales se mueven hacia arriba y hacia abajo, y deja caer bolitas que rebotan en un redoblante de batería normal, y rebotan exactamente a la altura necesaria para que la agarre con la otra mano. Entonces ahorita más tarde, si acá hubiera internet, les muestro un video, donde ya hay una máquina de 1983 que hace malabares sola. Todo esto pues gracias a ver los malabares desde una perspectiva matemática. Entonces listo, vamos a entrar en materia. ¿Qué tiene que ver la matemática de los malabares? Antes de hablar de eso, quiero decir pues recordarles que ya todos acá deben saber que para la ciencia es muy importante la representación y la abstracción. ¿Qué quiero decir? Cuando nos encontramos con un problema, siempre pues desde un punto de vista científico lo tenemos que lograr representar de cierta forma y abstraer la realidad y plasmarlo en diferentes formas. Una de esas que utilizan los científicos y que no les gusta al resto de la gente son las fórmulas. ¿Cómo es? Son fórmulas que aparentemente son supremamente complejas, pero para los que las entienden tienen mucho sentido. Otra forma de representar esas realidades es por medio de diagramas o gráficas. Listo, acá tenemos pues un diagrama que representa un mundo. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? De la forma más básica que podemos abstraer la realidad y la que voy a utilizar hoy más a fondo son los